Bien, infierno, canto quinto. Voy a leerlo como siempre en italiano. El canto quinto es especialmente importante, así que lo voy a ir como traduciendo más literalmente. Después pueden leer la traducción con calma, yo creo. Y lo que sí tendrían que corregir, bueno, voy a hacer notar cuando hay algo que sea diferente en la traducción, ¿eh? Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo che men luogo cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo c'avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio. Guarda com'entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il duca mio a lui, perché pur gride? Non impedir lo suo fatale andare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Bueno, como siempre hay como una introducción en la que hay una especie de guardián en el siguiente círculo, ¿no? Es el segundo círculo porque el primero, aunque el limbo era un lugar especial, contaba igual como primer círculo. En el segundo círculo se entra como en el infierno propiamente tal, y van a estar castigados los pecados de lujuria. En el comienzo, entonces, está Minos, que es un personaje muy tradicional del más allá clásico. Minos, el antiguo rey de Creta, famoso por ser juez, ¿no? Y lo encontramos también entonces en el más allá, ya en Platón, ya en Virgilio, digamos, en toda la tradición clásica. En el Gorgias, parece que mencionamos la vez pasada, ¿no? Que es una página que recomiendo leer, el final del diálogo de Platón, Gorgias, donde se narra como el juicio de Minos, de las almas. Bueno, y aquí, sin embargo, sí, Minos no tiene tanta como solemnidad como un juez, como aparece en Platón o en Virgilio, más bien parece un funcionario así como de rango menor, como todos los personajes como mitológicos de segundo rango, está rebajado en definitiva al rango de diablo. Es un funcionario diabólico, es un demonio que está como de guardia como del infierno en general, ¿no? Y por eso, bueno, el alma se le confiesa y él, que conoce el pecado, entonces es un gran conocedor del pecado, dice, ve cuál lugar del infierno es de ella y se ciñe con la cola tantas veces cuantos grados quiere que sea bajada el alma. O sea, tiene una cola muy larga y se va ciñendo tantos grados, pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, hasta el punto en que el alma tiene que bajar al infierno. Bueno, y él nuevamente, tal como Caronte, trata de parar. Le dice, tú, ¿qué haces tú aquí? No se da cuenta que Dante no viene como condenado, y entonces le dice, ten cuidado, ¿no? Mira cómo entras y de quién tú te confías, ¿no? No te engañe la amplitud de la entrada, que es una reminiscencia del Evangelio, ¿no? Amplia es la entrada, ¿no? del infierno, de la perdición. Amplio es el camino y muchos son los que se encaminan por él. Pero Virgilio lo calla con la fórmula, ya diríamos,
estándar que ya le había repetido a Caronte, ¿no? Volsi così, o sea, no impidas tú su camino fatal, o sea, predestinado, ¿no? Quiérese así allá donde se puede lo que se quiere y más no preguntes, ¿no? Quiérese así donde, en el lugar donde está Dios, donde se puede lo que se quiere, donde está el omnipotente. ¿No? Y aquí entra directamente entonces al nuevo círculo y se describe el panorama, siempre primero la descripción del panorama. Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in luogo d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento enno dannati i peccatori carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali, di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidi venir, traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Perché io dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? Bueno, y aquí empieza otra parte, digamos, porque ahí empieza un poco a detallar quiénes son las personas, ¿no? Pero veamos primero el panorama, cómo es el panorama. Empiezan las dolientes notas a hacerme sentir, o sea, aquí empieza el infierno propiamente tal, ¿no? Y este panorama es caracterizado por una tempestad, ¿no? Vine en lugar mudo de toda luz. ¿Ven cómo él siempre usa como esta figura retórica como del intercambio de sensaciones, ¿no? Es mudo de luz. Mudo sería de sonido, pero se le aplica aquí a la luz, ¿no? Entonces, un lugar completamente oscuro, contrasta con él venía de un lugar de luz, que era el lugar privilegiado, el limbo del castillo. De pronto aquí está oscuro y se escucha como un mugido, muggia, mugir, es lo que hace la vaca, ¿no? Pero que se refiere aquí a la tempestad, como hace el mar por tempestad si es combatido por vientos contrarios. La borrasca infernal que nunca se queda quieta, nunca reposa, sería como bate los espíritus con su rapiña, los voltea, los perros, están haciendo una gran fiesta, golpeándolos los molesta. Cuando llegan delante de la ruina probablemente es como una especie de hendidura de la roca del infierno, que se explicará, tendrá su explicación geológica recién 7 cantos después, cuando él explicará como el terremoto que se produjo en el infierno cuando bajó Cristo a los infiernos, como que la roca se hendió, y ahí se produjo esta ruina, sería como una hendidura en la roca. Y aquí entonces se escuchan los gritos, el llanto, el lamento, blasfeman la virtud divina. Virtud siempre tiene el significado latino de poder, el poder divino. Y bueno, por este tipo entonces de tormento, entendí que entonces los condenados aquí eran los pecadores carnales, o sea, en términos técnicos los lujuriosos, el pecado de lujuria, caracterizado por el hecho que ellos someten la razón al talento, más que al sentimiento. Aquí habría que corregir la traducción de Crespo. El talento no es el sentimiento, más bien es el capricho,
O sea, en el fondo, con la voluntad, ellos hacen lo que quieren, le hacen caso, digamos, al instinto o a la voluntad, y a este capricho someten la razón, ¿no? La recta razón que debería indicarle el camino correcto, ¿no? Y entonces eso funciona como definición técnica digamos, de lo que es la lujuria, pero más en general la primera clase de pecados, que son los pecados que tienen que ver con los sentidos físicos. Después vendrá la gula, o sea, todos los, digamos, los pecados llamémoslo de la sensualidad, ¿no? Pero en primer lugar viene el de la lujuria. Y aquí, sin embargo, él interrumpe como la escena como infernal con estas dos similitudes de aves. Aparecen aves, que no es casualidad la similitud, ¿no? Porque la atmósfera es de viento, de tempestad, y aparecen dos categorías de aves. Primero los estorninos, como los estorninos a los que llevan las alas en el frío tiempo, en una fila larga y llena. Así ese viento, los espíritus malos, ¿no? O sea, como el viento agita los estorninos en el invierno, agitándolo de acá para allá, ¿no? Los lleva de acá, de allá, de arriba, de abajo, di qua, di là, di giù, di su. Que evidentemente es todo una figuración, ¿no? Figura lo que es la confusión de la pasión, lo que la pasión de la lujuria produce en el alma, se reproduce físicamente en esta como confusión, en este viento continuo que los atormenta. Ninguna esperanza nunca los conforta, no solo de que esto repose, sino que incluso se atenúe. Y nuevamente otras aves, como grullas, van cantando su lamento, traduce Crispo, pero lai es una palabra especial que él escoge no por casualidad, porque el lai, quizás lo vieron en literatura medieval. ¿Qué es el lai? ¿No? ¿Vieron, no? Es como un canto, o sea, es como un género literario. Es un canto, una poesía de amor, ¿no? De dolor y de amor. Entonces tiene que ver como literariamente. O sea, a pesar de que estas almas, lo que es un poco característico de este canto es que a pesar que las almas están tan como atormentadas por esta confusión del viento, por este castigo de la tempestad, pero es como si esta idea del amor que está detrás mantuviera cierta como musicalidad, como cierta armonía que hay detrás de esta clase de almas, ¿no? Que han cedido al amor, claro, en el sentido del amor sensual, pero en el ser humano el amor sensual, por muy sensual que sea, digamos, nunca va disyunto, claro, del sentimiento, de la poesía, de la música. Entonces, tiene que ver también aquí, él está hablando como entre las líneas también del género poético, ¿no? Que tiene que ver con el género de amor que tiene entonces su armonía, su música, su dulzura. Lai es un género literario de un canto, de una composición poética, cantada, como de una canción, muchas veces canción de amor. De la literatura medieval, como inmediatamente anterior, de Francia y también de Alemania. De hecho, la palabra alemana todavía se usa lai en... Oye, entonces, bueno, Dante quiere saber quiénes son aquellas gentes, y él primero le presenta como una fila de personajes, o sea, una galería, digamos, de personajes, para después centrarse en un protagonista, o más bien dicho, en una protagonista, que será una mujer la protagonista de este canto, la famosa Francesca. Pero primero empieza con una escena como grupal, como una galería más bien. Más que grupos, es una galería de personajes. Bueno, muchas son mujeres, mujeres también de la mitología, de la literatura. La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta che libito fe licito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E lesse Miramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa. Tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo.
poi è Cleopatras, lussuriosa, Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di 1000 ombre mostrommi, e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia chi ebbi il mio dottore udito, nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Y aquí podríamos decir que termina esta primera escena, esta primera parte. Bueno, son como ven la mayoría personajes literarios, ¿no? Bueno, o legendarios. Semiramis, bueno, la nota lo explica, fue reina de Babilonia, caracterizada por este verso tan famoso, líbito felicito, o sea, literalmente, más que la libido, como traduce aquí Crespo, líbido sería lo que uno quiere, o sea, lo que a uno se le antoja. Que lo que a uno se le antoja lo hizo lícito. O sea, permitió por ley, siendo reina, permitió por ley aquello que a uno se le antoja. O sea, en el fondo, como un laissez-faire, diríamos nosotros. Per torre el biasmo, para quitar el reproche en que ella se había conducido, ¿no? O sea, para ella excusarse a sí misma, hizo por ley que eso estuviera todo permitido, ¿no? Semiramis. Semiramis sería en castellano. En el italiano de Dante, digamos, de esta época, los nombres muchas veces de las leyendas de la literatura se pronuncian con acento en la última por influjo francés. Semiramis, porque son personajes literarios que ya habían sido asumidos por la literatura francesa, las novelas de amor francesas, etcétera, que preceden en esto a la literatura italiana. Tenne la tierra que el soldán, o sea, donde está el sultán, la tierra, en este caso de Babilonia. La otra, que conocemos bien, la otra, es aquella que se suicidó, ¿no? Se mató por amor, amorosa sería. Y ustedes la conocen bien, la que rompió fe a la ceniza de Siqueo. ¿Quién es ella? Para que se lo digan a los que no estuvieron en literatura latina. No, es tan famosa que ni siquiera la necesita nombrarla, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Dido, claro, Dido. ¿Quién es Dido? ¿Pueden decirlo brevemente? Bueno, emperatriz no, reina. Reina de Cartago, ¿sí? ¿Y qué le pasó? Horacio II. ¿Sí? Terminó suicidándose, claro, ella se enamoró de Eneas, pero claro, no es solo que se enamoró, sino que eso fue una culpa grave porque, claro, si bien era viuda, pero había hecho una solemne promesa que no se iba a casar de nuevo, por eso dice, rompió fe a la ceniza de Siqueo, no traicionó la ceniza de Siqueo. Después, sin embargo, vimos que en la Eneida, cuando ella va al más allá, Siqueo la perdona, ¿no? Ella vuelve después a hacer las paces con su difunto esposo y se queda en este lugar, que también es un lugar inicial, ¿no? En el más allá de Virgilio, donde están todos los que de algún modo han muerto antes de tiempo, ¿no? Que han muerto por la violencia. Y bueno, y aquí también está el recuerdo como de ese tema, ¿no? Porque son personas que, claro, no solo son lujuriosas, están los lujuriosos en general, pero los que Dante nombra, prácticamente todos, están aquí por muerte violenta, ¿no? O sea, porque el amor los llevó, no solo que cayeron en el pecado de la lujuria, cometieron adulterio, generalmente, ¿no? Sino que además este adulterio después lo llevó a la muerte violenta, ¿no? Fueron de algún modo, o se suicidaron o fueron asesinados.
Bueno, Cleopatra, evidentemente también murió por muerte violenta, pero no precisamente por amor, ¿no? Si bien en parte podría decirse que sí, ¿no? Porque ella se enamoró de Julio César primero, después de Antonio, fundamentalmente, ¿no? De Marco Antonio se enamoró, y después eso significó la guerra, ¿no? La guerra con Augusto. Augusto derrotó a Antonio y Cleopatra se suicidó para no caer en las manos de Augusto, fundamentalmente, ¿no? Después está Helena. Bueno, por supuesto, Helena no necesita presentaciones. Helena de Troya, causante de la guerra de Troya, ¿no? Que fue raptada por París. De hecho, está París, acentuado aquí París, no es aquí París, la ciudad de París, no, es París. Y está incluso Aquiles, que echábamos de menos en el limbo. Quizás alguien se preguntó por qué no estaba en el limbo Aquiles, porque aquí Dante sigue esa tradición también literaria que dice que Aquiles también al final se enamoró. Se enamoró y finalmente murió por amor, ¿no? O sea, no sigue lo que dice precisamente la Ilíada, no, sino que, como lo explica aquí la nota, dice que se enamoró de una hija de Príamo, Policena, y después fue muerto entonces en batalla por el hermano, también el mismo París, ¿no? O bueno, ¿cuál es la reacción de Dante después que yo le oí entonces mencionar a mi doctor las damas antiguas y los caballeros? Pietam mi giunse. O sea, el sentimiento fundamental de Dante no es de condena, no se dedica como a condenar a los pecadores, en especial a estos, sino que el sentimiento fundamental es la piedad, tiene compasión. Y queda esta misma palabra, es como una palabra clave que se repite en todo el canto. ¿Sí? En la comedia también, sí, y en este canto, aunque no lo diga explícitamente, pero claramente esta piedad que él siente y esta simpatía, claro, por las damas antiguas y caballeros que cayeron en este pecado específico, y después mucho más fuertemente cuando hablará de la protagonista, con la protagonista, que con ella va a conversar, claramente él se siente, claro, se siente muy solidario, o sea, se siente como muy unido, ¿no? O sea, él sabe bien que había pasado como una parte de su vida en esto, y no solo como algo, digamos, como un pecado personal, sino que es más fuerte, porque también en el fondo como autor, o sea, él tuvo participación en este tema del amor, también del amor sensual, también del amor adulterino, el amor fuera del matrimonio, etc. Eh, Era también un género literario, ¿no? Incluso había una teoría de eso, ¿no? Entonces él participó de eso activamente, no solo de un modo, diríamos, privado, sino que de un modo público, porque la literatura es algo, digamos, destinado al público. Entonces es un tema para él especialmente sensible, ¿no? Y el tema del poema, claro, básicamente, realmente es eso, mostrar cómo el amor, finalmente el amor en todo el sentido profundo de la palabra es otra cosa. ¿Qué? Ah, no, no solo que se enamoraron, sino que cayeron en él, digamos. Claro, sí, porque precisamente él después, es un concepto que él explica, después lo explicará ampliamente en el Purgatorio, lo relaciona fuertemente con el tema del libre albedrío, ¿no? O sea, en el fondo uno dice, él dice, uno se puede enamorar, claro, pero otra cosa es tomar la opción después de tener una relación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es distinto, o sea, precisamente él después como filosóficamente quiere rebatir la teoría por la cual, la teoría que estaba muy de moda, eh, y sigue es de actualidad, porque sigue estando muy de moda, que si uno se enamora es algo así como una fatalidad. Bueno, es propio de la literatura romántica, digamos, pero que en muchos aspectos sigue hasta ahora, en las novelas, en muchas partes, ¿no? O sea, que si uno se enamora, eso es algo así como un destino, y uno no se puede sustraer a eso. Tiene que, digamos,
tiene que eso finalmente seguir de un cierto modo, no hay como escapatoria, ¿no? Bueno, es propio claro, de la literatura romántica y después es propio también de la mucha literatura del siglo XIX también, o seguir eso o también refutarlo. O sea, el debate sobre eso siguió, ¿no? Y sí, digamos, podríamos decir que sigue. Oh, bueno, y aquí, pero eso lo veremos más específicamente cuando habla aquí con la protagonista, porque aquí entonces ahora él divisa a una pareja en particular que tiene precisamente esta característica de que a pesar de ser castigada, sigue estando unida, o sea, la pareja sigue estando unida hasta en el infierno. Por eso dice esos dos, ¿no? Io cominciai. Aquí claramente empieza otra parte, ¿no? La escena, digamos, todo esto que hemos leído hasta ahora ha sido en el fondo preparatorio, ¿no? Preparatorio para la escena central, que es el diálogo con esta pareja. Io cominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi. E tu allor li priega per quello amor che imena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri nol niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme, al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dido. A noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, si tace. Bien. Él entonces quiere, o sea, él aún antes de saber bien de quién se trata, no quiere, siente un impulso como a hablar a estas almas, ¿no? A veces sucede, la mayoría de las veces sucede que son las almas que él encontrará en el infierno que le quieren hablar a él, que lo llaman. Pero en este caso, él mismo se siente atraído. Estas almas tienen algo especial, ¿no? Primero que todo, que van juntos, aquellos dos que van juntos. Eso se lo salta porque no le cabe en el verso el traductor, la palabra insieme es importante, ¿no? Esos dos que van juntos y parecen ser al viento ser ligeros, o sea, a pesar que el viento está en tempestad y los golpea, pero ellos como que tienen una especial ligereza, ¿no? Él los quiere individuar como personas especiales. Y él, o sea, Virgilio, a mí. Verás cuando ellos estarán más cerca de nosotros, cuando el torbellino del viento los lleve cerca, entonces tú llámalos, o más bien ruégales, ¿no? El traductor pone llámalos, pero la palabra es priega, que significa ruégales. Y ruégales por aquel amor que los lleva, en nombre del amor que los lleva, traduce bien aquí, o sea, en nombre de ese mismo amor que como un poco paradójico, porque el amor es culpable, ¿no? Pero aún así, o sea, a pesar que ha caído en el pecado, el amor al fin y al cabo siempre tiene algo que en sí es bueno, ¿no? El amor en sí siempre es bueno, a pesar que al ser desviado se transforma después en perdición, ¿no? Pero es siempre algo que en sí tiene un valor propio. Entonces, bueno, ellos están bloqueados, por decirlo así, en este amor, que es lo que eligieron, ¿no? Y entonces, en nombre de eso, tú llámalos y ellos vendrán, obedecerán a esta voz, ¿no? Y entonces, en cuanto el viento los pliega hacia nosotros, y yo moví la voz. Oh almas afanadas. Ven como siempre el sentimiento aquí de él es
de piedad, ¿no? No dice almas culpables, no dice almas afanadas, o sea, almas atormentadas por este viento que las atormenta. Venid a hablar a nosotros si otro no lo niega. Este otro impersonal es una forma de dirigirse a Dios, ¿no? Si otro, si alguien, o sea, sería un impersonal, si no se les niega, si la voluntad de Dios lo permite. Y Dios efectivamente va a hacer aquí, no es mencionado directamente, pero es claro que Dios va a hacer aquí como una especie de quietud especial. En toda esta tempestad se crea una especie de oasis en que estas almas pueden conversar con serenidad momentánea con este visitante extraño que llegó, ¿no? Bueno, y vienen nuevamente con una similitud de aves, ¿no? Las aves son muy importantes en este canto. Quali colombe, cuáles palomas, como palomas llamadas por el deseo, o sea, nuevamente por el amor, con las alas alzadas y firmes, vienen al dulce nido, llevadas de nuevo del querer, o sea, del amor. Tales salieron como de la fila donde está Dido, son compañeras de la fila donde está Dido, viniendo a nosotros por el aire maligno, el aire malo. Tan fuerte fue el grito afectuoso. O sea, el grito que yo les lancé fue tan fuerte, pero no tanto porque tuvo mucho volumen, sino fuerte en el sentido del afecto. O sea, como que Francesca, que después vamos a saber su nombre, percibió el afecto, ¿no? que Dante tiene para ella, y entonces responde como a una llamada benigna, y de eso le dice, oh animal gracioso y benigno. Animal, evidentemente, no es un insulto aquí, ¿no? Animal tiene el significado latino de ser con alma. O sea, sería mejor traducido al castellano moderno como alma. O alma graciosa. Graciosa, no graciosa que la risa, ¿no? Graciosa en el sentido de noble, ¿no? Con gracia en el sentido de nobleza, bondad, gentileza sería. Sería o alma gentil y benigna, que nos vienes a visitar, que visitando vas por el aire perso. Aquí el traductor le pone adverso para hacer la rima, pero esto hay que corregirlo porque perso significa totalmente una cosa distinta. Perso significa el color de la tapicería persa, viene de Persia, que es un color, se indica que es un color más bien morado oscuro. Es un aire de color oscuro, porque es un aire con muy poca luz, entonces es un aire oscuro, perso. Pero la elección de vocablos de aquí, de este discurso, tiene mucho que ver con las tinturas, como también en el verso siguiente. Noi que tiñemos el mundo di sanguíneo, nosotros que teñimos el mundo de color sanguíneo, que el traductor le pone en sangre, pero no se traduce el matiz que le quiere dar el poeta. Sanguíneo no es la sangre directamente, que sería una frase muy fuerte, como nosotros que empapamos el mundo de sangre. Obviamente es una referencia a la muerte violenta, ¿no? Que ellos murieron violentamente. Pero él lo está expresando de una manera mucho más suave, utilizando el color sangre que se usa para la tintorería, para teñir ropa. O sea, nosotros que teñimos el mundo de ese color morado, así es dicho de una forma, ¿cómo decirlo?, suave, ¿no? Teñimos el mundo de este color sanguíneo. Todo es suave, a pesar que la historia es tremenda, ¿no? Todo en el discurso de Francesca es muy suave. Ella es una figura como muy gentil, ¿no? Bueno, es una noble, sabremos después que es parte de, digamos, de una familia aristocrática, pero sobre todo él quiere destacar que es noble de alma, ¿no? Es un alma gentil, un alma cortés, noble. Tan noble que incluso quiere rezar, caso único en el infierno, dice así: si fuera amigo el Rey del universo, nosotros rogaríamos a él por tu paz, pues tienes piedad de nuestro mal perverso.
No, si, incluso si eso es imposible, porque estamos en el infierno, ya las almas del infierno no pueden rezar, ¿no? Porque Dios ya no es su amigo, pero ella lo pone como hipótesis, ¿no? Si fuera amigo, ¿no? Si Dios fuera amigo, el Rey del Universo, rezaríamos a Él por tu paz. La palabra paz, ¿no? Es importante para ella. Entonces, ese tumulto, ese castigo, etcétera, que refleja la pasión y todo eso, lo que su alma busca es la paz. Y se da cuenta de que el poeta está como en sintonía con ella, tiene piedad, ¿no? Tú tienes piedad de nuestro mal perverso. ¿Cómo? Ah, empieza, toma la palabra la protagonista. La protagonista que después sabremos se llama Francesca. Francesca de Rimini. Francesca da Polenta, en realidad era su apellido. Era la familia. Y entonces muy gentilmente le dice, sí, todo cuanto queráis oír o hablar, de lo que oír y que hablar os place, nosotros oiremos y hablaremos a vosotros, mientras que el viento, como lo hace, no, aquí hay un error en la lección del texto italiano, no es sí, sino ci tace, donde el ci en italiano aquí significa aquí, aquí calla, no se calla, porque si tace se traduciría se calla, que es como traduce, o calla simplemente como traduce Crespo, pero el chi le agrega este detalle que significa que aquí específicamente Dios permitió que se creara un oasis de calma y serenidad para que nosotros podamos tener esta conversación tan, tan gentil, tan amable, tan cortés en este lugar tan tremendo, tan atormentado, ¿no? ¿Sí? También puede interpretarse como nos, para nosotros. Sí, puede ser un dativo de interés, un dativo de ventaja. Para nosotros, calla. O también puede ser un locativo, aquí calla. En ambos casos el significado es el mismo. Los mejores aquí hay un problema de tradición manuscrita. Algunos manuscritos tienen chi y otros manuscritos tienen sí. Claramente aquí tienen razón los que dicen chi, porque da mejor sentido, el sentido es más. Y también porque es lección más difícil. La lección más difícil es generalmente la correcta. Lamentablemente aquí no hay aparato crítico que diga las variantes, pero después les voy a mandar quizás una página escaneada que muestre como las variantes de los manuscritos cuando hay alguna variante interesante. Y aquí empieza entonces ella su narración. Ella empieza a narrar un poco la storia. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor, condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Quizás podríamos comentarlo hasta aquí, porque aquí termina la primera, ella después hablará de nuevo, pero aquí hace el primer discurso que muy sintéticamente va directo como al núcleo de lo que pasó y también le da como una explicación, diríamos, ideal, por qué pasó eso, ¿no? Bueno, parte sin presentarse ella, recién después sabremos cómo se llama y el nombre, aunque sin el apellido, pero nos dice bastante vagamente dónde está. Está sentada, tiene asiento, la tierra donde yo nací, en la marina, o sea, en la costa, donde el Po desciende para tener paz con sus secuaces. El Po es el río principal que cruza la llanura del norte de Italia. Entonces sabemos que estamos en el norte de Italia,
en el lado oriental, donde el Po desemboca, junto con sus secuaces, o sea, los otros ríos que van afluyendo al río. Pero aquí la palabra que él quiere recalcar con la excusa de los ríos que desembocan en el mar es tener paz, llegar a la paz, ¿no? Lo que su alma necesita, la paz. Entonces nos dice, repito, con mucha, sin decir demasiados nombres, ¿no? Pero podemos reconstruir entonces que se trata de Ravenna, la principal ciudad que está como en la orilla donde el Po desemboca. Ahora Ravenna está un poquito distanciada del mar porque el Po ha acumulado tierra, entonces la tierra creció, ¿no? Pero en esa época estaba más cerca del mar. Y Ravenna era una ciudad importante, ¿no? Y entonces ella es de una familia importante, de una ciudad que en este tiempo es próspera, importante, una familia aristocrática muy poderosa. Bueno, y eso es parte esencial del drama, digamos, porque se trata de uno de estos típicos matrimonios, ¿no? Que se concertaban entre las familias más poderosas de las ciudades. Pero ella no entra en el detalle, va más bien aquí ahora, después dará más detalle, pero ahora lo que hace es centrarse en el drama del amor. ¿Qué pasó? Digamos, fue el amor, ¿no? Amor, sin artículo. Amor es personificado, ¿no? Tal como aparece en la vida nueva, amor, no sé si se acuerdan que lo mencionamos, se le llama un señor de pavoroso aspecto, o sea, de aspecto que da pavor, de pavoroso aspecto, un señor terrible, ¿no? Entonces, amor que en el corazón gentil rápidamente prende, o sea, se enciende, tomó a o sea, a este hombre que tú ves, que sabremos que se llama Paulo, de la bella persona que me fue quitada, y la manera todavía me ofende. Bueno, y aquí sintetiza un poco el final ya de la historia, ¿no? O sea, el amor tomó a bueno, la persona indica más bien la persona física, o sea, de mí, se enamoró de mí físicamente, y fue, digamos, entonces, amor lo agarró, lo cual indica un poco la fatalidad de eso, ¿no? O sea, se está expresando un poco esta doctrina por la cual él fue agarrado por el amor, como Dios, digamos, un poco como Eros de la literatura antigua, de Virgilio, que, ¿no? Toma también a Dido, ¿no? Amor que atrapa. Y sobre todo, aquí hay un concepto fundamental del amor cortés, de la literatura de amor de la que él aprende, de los poetas inmediatamente anteriores, que prende rápidamente, especialmente si el corazón es gentil. O sea, en el corazón noble, el amor prende más rápido y entonces, en el fondo, no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, aquí también él está haciendo un homenaje literario a uno de sus principales predecesores, Guido Guinizelli, que tiene un poema que empieza de una manera muy parecida. Al cor gentil rempaira sempre amore. O sea, al corazón gentil siempre vuelve el amor. Este poema yo se lo subí a Canvas para que lo miren. Está el texto italiano y también después la traducción española. Claramente bueno, es un poema como programático de este tema del amor cortés, ¿no? Del amor, en definitiva, inevitable, que se produce entre corazones gentiles, y en definitiva la nobleza de los corazones funciona un poco como excusa para decir que hay que pasar por alto, en este caso, el matrimonio. No importa, entonces, no le importó a ella el hecho que estaba casada y que él también estaba casado. O sea, en el fondo, el matrimonio, dice esta teoría del amor cortés, dice textualmente, no estoy deduciendo, sino que textualmente la teoría decía, el matrimonio no es excusa. Si alguien se enamora de ti, y es noble, sobre todo, noble de alma, tienes que corresponderle. Es prácticamente una fatalidad y una obligación al mismo tiempo. Bueno, me parece que lo mencionamos, pero voy a recordar, el autor principal, el teórico principal de esta teoría, es incluso un clérigo. Se llama Andrés el Capellán. Capellán porque era capellán del rey de Francia, ¿no? Y él escribió un tratado en latín que se llama De Amore, donde estas reglas están teóricamente
entonces expresada. Entre ellas esta, el matrimonio no es excusa, o sea, en el fondo es una también justificación teórica del adulterio, ¿no? Evidentemente detrás está también la idea de que el matrimonio no era muy bien considerado en el sentido que es un matrimonio arreglado por las familias, ¿no? Entonces, que en cierta forma excusa o es un atenuante por el hecho que la persona no realmente fue obligada a eso. Fue obligada por motivos políticos. En el fondo, un matrimonio de Estado, podríamos decir, entre dos familias poderosas de diferentes ciudades que habían concertado, y parece, al menos lo que relata, no hay mucho detalle en las crónicas, pero sí tenemos noticias de algunos autores posteriores, como Boccaccio, famoso novelista posterior a Dante, que dice que Francesca se enamoró del cuñado porque hubo una especie de engaño en el momento del matrimonio. En vez de mandar al novio, mandaron al cuñado, o sea, mandaron al hermano del novio, que era mucho más apuesto, en el fondo para que ella aceptara, porque parece que él era muy feo. Y de hecho tenía como apodo, se llamaba Juan el Cojo, Gianciotto. Entonces, como era cojo y al parecer feo, muy feo también, entonces, para evitar un trauma demasiado fuerte, mandaron, como era en otra ciudad, mandaron entonces al hermano, que al parecer era puesto, y ella entonces se enamoró, al parecer ya en el momento del matrimonio, del cuñado. Ajá. Guido Guinizelli, como el poeta más importante que él considera uno de sus modelos. Bueno, y de hecho a él después, a Guinizelli, después daremos la referencia, se lo encontrará en el Purgatorio, como hacia finales del Purgatorio, porque justamente Guinizelli está ahí purgando también todo lo que tiene que ver con el amor no purificado, ¿no? Entonces, él se confiesa. Era de Bologna, que era la ciudad más culta en esa época donde entonces eran fuertes también estos movimientos literarios. No hay que confundir a Guinizelli con Cavalcanti, que también se llamaba Guido, que también era poeta y que también fue... Cavalcanti era florentino y era su amigo directo. Él lo llama, de hecho, mi primer amigo, en el sentido de mejor amigo. Lo llama así en la Vida Nueva y dice que ahí también se intercambiaban sonetos. Y también Cavalcanti tenía sonetos de amor de este estilo. Pero el soneto, digamos, programático del amor cortés es de Guinizelli y se llama Al cor gentil rempaira sempre amore. Tal como la similitud de nuevo es de ave, tal como el ave vuelve al bosque y a los árboles, así también al corazón gentil siempre vuelve el amor, ¿no? O sea, hay como un atractivo irresistible. Bueno, y aquí lo vuelve a decir, ven cómo construye estas tres tercinas simétricamente de una manera absolutamente perfecta, ¿no? Las tres empiezan con amor, y repiten también en simetría los conceptos. Amor que al cor gentil ratto s'apprende, retoma esto. Amor que a nullo amato amar perdona. Dice lo mismo, pero de un modo más fuerte todavía. Amor que a ningún amado perdona amar. O sea, permite no amar. Amor que a nadie que es amado le permite no devolver, no amar a su vez, ¿no? Entonces, que obliga, que concretamente obliga a amar. Entonces, él se enamoró de ella y ella tuvo que enamorarse de él. No, digamos, no hubo otra opción, ¿no? Mi prese, ven, el paralelismo es como perfecto. Prese, costui,
y acá mi prese del costui, o sea, a él lo tomó el amor de mí y a mí me tomó. Tomar tiene un significado fuerte, me agarró, ¿no? El amor me agarró. El placer no es el placer, ¿eh? Esto está mal traducido. El placer, el piacer en el italiano antiguo indica la belleza. Entonces es perfectamente paralelo de la bella persona. Así como él se enamoró de mi bella persona, así yo también me enamoré de su bella persona, ¿no? Que tiene un significado fundamentalmente físico, de la belleza física, ¿no? Que come vedi ancora non mi abbandona. Ahora, la belleza física evidentemente también es vista como reflejo de la gentileza, ¿no? Pero el atractivo inicial no está en la belleza física. Oh, pero después la tercera tercina bruscamente rompe como este paralelismo. Finalmente el final de esto fue trágico. Amor conduce noi ad una morte. No, el amor personificado condujo a nosotros a una sola muerte. Aquí una significa una y la misma, o sea, en la misma muerte. Al parecer, el marido los sorprendió infragranti y los traspasó con una sola estocada a los dos, o al menos eso es lo que narra Boccaccio, digamos. Al parecer los mató de un solo golpe a los dos. Por eso dice, Caína tende que a vida ci spense. Caína sería la zona del infierno donde están castigados los que matan a los parientes o a los hermanos. Aquí el marido engañado era el hermano. Entonces lo mató, eh, mató a su hermano y a su esposa con una misma estocada y por eso va a estar en la zona del infierno donde se castigan los asesinos. Caína espera el que, el que apagó nuestras vidas. Estas palabras por ellos nos fueron como ofrecidas. A pesar de que ha hablado solo ella, es como si fuera como, ella se considera una sola cosa con él, ¿no? Y entonces, como si hubieran hablado los dos, ¿no? Y bueno, la reacción de Dante es extremadamente significativa. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse, ¿qué pense? Entonces, cuando yo escuché aquellas almas ofendidas, ofendidas también físicamente, porque habían sido como víctimas de violencia, ¿no? Pero es significativo que él sigue utilizando palabras que no hacen referencia como directa a la culpa, sino más bien a la ofensa que padecieron, como a la violencia que padecieron, ¿no? Entonces, él tiene tanta piedad que no puede hablar y simplemente lo que hace es bajar el rostro, baja la vista, chinai il viso, bajé la vista, y tanto tiempo sería, tanto rato lo tuve abajo, que al final el poeta me interrumpió preguntándome, ¿qué piensas? O sea, se quedó entonces un largo rato callado pensando, ¿no? Bueno, que claramente entre las líneas nos está un poco diciendo, sin decirlo, todo lo que mencionábamos antes, o sea, que él mismo se siente involucrado en eso que le pasó a Francesca, podría haberle pasado perfectamente a él, en el fondo, y también, repito, no solo como persona, sino como escritor. Y de hecho, bueno, expresa todo lo que es algo de lo que está pensando, ¿no? Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. O lasso sería, lasso viene en el italiano, no se usa en el italiano actual, en una de las pocas palabras que han pasado de moda. Significa algo así como entre cansado y pobre, como decir, ay, pobre de mí, como es una exclamación así como de dolor. Lazo. Cuántos dulces pensamientos, cuántos deseos, cuánto deseo llevó a estos al doloroso paso.
¿no? De nuevo lo que está subrayando es el dolor, digamos, de esta decisión que finalmente ellos tomaron, ¿no? Pero él se está pasando la película de todo lo que, porque ella fue muy sintética en contar esto, ¿no? Contó casi directamente el final, ¿no? Como lo esencial de la historia y el final, pero él se imagina todo lo que está, porque pasaron entre medio, evidentemente, semanas y meses, entonces él se imagina cuántos dulces pensamientos, cuántos deseos, o sea, cómo esto se fue, no, fue creciendo en el alma y creciendo de un modo que no dejaba pensar en algo malo, pensamientos dulces, o sea, cuántas cosas dulces pensaron y qué bonito fue en el fondo, ¿no? Qué bonito fue lo que vivieron, algo que sin embargo, no, después encerraba evidentemente un mal y una trampa, diríamos, ¿no? Algo que lo iba a llevar a una mala decisión y entonces finalmente al paso doloroso, ¿no? Tampoco dice culpable, ¿no? Sino que siempre insiste en eso del dolor, al doloroso paso. Y bueno, ahora él se pone entonces curioso y quiere saber más, entonces le pregunta más a ella, ¿no? Y bueno, y aquí por fin la menciona por nombre, Francesca, ¿no? Poi mi rivolsi a loro e parlai io. Ah, sin permiso, él toma la palabra, ¿no? E cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi visiri? Entonces aquí nos explica esto mismo que estaba diciendo yo antes, ¿no? Tus martirios, nuevamente la insistencia en el dolor, ¿no? O sea, tu dolor me hacen triste y lleno de piedad, piadoso, en el sentido de lleno de piedad, de compasión, me obligan a llorar, a lagrimar, ¿no? Pero dime, en el tiempo de los dulces suspiros, aquí la rima tirana le obliga al traductor a poner otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Aquí los dulces suspiros, evidentemente son importantes, ¿no? Y le hacen pandan a los dulces pensamientos. Quanti dolci pensieri. Al tempo dei dolci sospiri, en el tiempo que tú hacías, estabas enamorada, tenías estos dulces suspiros de amor. ¿Cómo pasó exactamente? ¿No? ¿A qué y cómo? ¿De qué manera exacta concedió amor? Nuevamente amor sin artículo. Perdón. Amor personificado. ¿Cómo concedió amor? Que conocierais los dudosos deseos, porque evidentemente esto era algo no confesable. Entonces, ¿cómo? O sea, los dos estaban casados, claro, vivían evidentemente en el mismo palacio o muy cerca, ¿no? Y entonces, claro, se miraban, entonces uno pensaba, ah, te gustaré, estará pensando en lo mismo, y entonces todos esos pensamientos que se van entonces alimentando, pero que siempre son dudosos, hasta el último, digamos, no se puede decir directamente, entonces queda la duda, ¿no? Y entonces ella le va a explicar cuál fue como el elemento después que le produjo como la certeza, ¿no? Solo que ahora estamos pasando, bueno, quizás aprovechemos 5 minutos más mientras nos seleccionan, ¿no? O prefieren tener un tiempo porque tienen clases después, ¿no? Y mejor, porque no nos falta tan poco, entonces conviene dejarlo aquí y seguir la próxima vez. A pesar que los versos no son muchos, pero son importantes, entonces van a necesitar un poco más de lo que tenemos. Vamos a dejarlo aquí.